¿Cansado de la misma rutina diaria? Con Pelotón, transforma tu día con entrenamientos que se adaptan a ti. Desde chill yoga con mariachi hasta cardio reggaetón, siempre hay algo para ti y en español. Ya sea que quieras empezar algo nuevo, recuperar energía o superarte, Pelotón te da la flexibilidad para elegir entre clases en vivo u on demand de 10 a 60 minutos. Encuentra tu ritmo y poder con Pelotón. Visita onepeloton.com. La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Ya son las 7:30. A esta hora hacemos una radiografía de la migración en Chile. Fíjense que la migración ha crecido un 46.8% en solo 5 años y la mayoría de ellos provienen de Venezuela, son ciudadanos venezolanos. Se estima en 1.9 millones de personas extranjeras residentes en el país, lo que representa casi el 10% de la población en Chile. El 17% de quienes han ingresado están, ojo, en situación irregular. Son las cifras oficiales entregadas por el gobierno y que nos gustaría analizar a esta hora con el exdirector nacional de Migraciones, Álvaro Belolio. Bienvenido, Álvaro, a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ignacio. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Un tema sensible y que claramente convoca y llama mucho la atención de la ciudadanía. Lo decías en una entrevista recientemente, se teme que en los próximos días enfrentemos una nueva ola migratoria proveniente de Venezuela. ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto de lo que podría llegar a ocurrir en ese éxodo masivo, nuevo éxodo de venezolanos a esta parte del continente? No, en general, los extranjeros van a los países donde creen que van a tener mejores condiciones. Y ahí el gran problema que hay hoy en día es que Chile ofrece muchos beneficios, muchos privilegios a quien ingresa clandestinamente. Y como vemos que en Venezuela Maduro no va a entregar el poder, va a asumir Donald Trump en Estados Unidos, va a generar una fuerte presión en la frontera, dentro de todos los países latinoamericanos, quien normaliza el trabajar sin autorización y le entrega una visa, quien les da prioridad en acceso a jardines infantiles, quien finalmente, y justo con este dato migratorio, dice que quien ingresa irregularmente a Chile es un residente en nuestro país. Y eso es muy atractivo para el extranjero que quiere venirse aun cuando no cumpla los requisitos y no tenga una visa. ¿A eso le llamas entonces privilegios a los migrantes irregulares? Exactamente. Y de hecho, si uno pide, yo la pido cada 6 meses, en la resolución de prioridades en acceso a jardines infantiles, se establece que la prioridad número 1 es el hijo de un extranjero irregular, por sobre la prioridad número 2, que es el hijo de una madre adolescente chilena, por sobre la prioridad número 3, que es el hijo de una madre de pueblo originario o de hogar monoparental. ¿Estás de acuerdo con algunos parlamentarios, sobre todo del norte de Chile, ¿no? Zona sensible por la realidad fronteriza, que han declarado que se está naturalizando la clandestinidad? Se está naturalizando la clandestinidad de migrantes. Digo esto porque el debate se ha centrado en estos días en uno de los nuevos criterios que aplica el INE, el Instituto Nacional de Estadística, junto al Servicio de Migraciones. ¿Cuál es este? El de considerar a personas en calidad irregulares, como a quienes han solicitado algún permiso de residencia, registro de prórrogas de turismo vencido, empadronamiento biométrico y partes policiales. Se incorpora además al conteo a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué manejar toda la información se transformaría o significaría naturalizar la clandestinidad o entregarles privilegios? Lo que pasa es que lo que había hace poco es que habían 2 registros. El registro de extranjeros residentes, es quienes estaban legalmente en Chile. Y había un registro en paralelo, que era la estimación de irregularidad. Creo que es bueno tener esos datos e información. Pero unirlos, lo que está diciendo el gobierno, es que si tú ingresas ilegalmente, tú eres residente en Chile. Si tú ingresas ilegalmente o irregularmente al país, tú puedes trabajar, aún sin tener autorización. Si ingresas legalmente, puedes acceder prioritariamente a educación. Hay 533.000 extranjeros que cotizan 0 en FONASA. Entonces, todas esas cosas, y yo de hecho ahora estoy hablando desde Tarapacá. Yo estoy en la región, estoy viendo el tema en terreno, y es brutal. O sea, el hospital de Iquique solo atiende en urgencias. Ahora que pasó el año tiene un nuevo presupuesto, pero tuvo meses extremadamente complicados y en Alto Hospicio, donde han crecido más de 30.000 migrantes en 2 campamentos, no han construido
ni una sala de un jardín infantil de un colegio. Entonces, la presión que se vive acá es muy relevante. Y la señal que da el gobierno es que si tú entraste ilegal, da lo mismo. Que el rol del Estado tiene que ser solo el entregar el carnet de identidad. Y eso es un error, y eso va a generar una nueva presión migratoria y va a seguir generando descontento con los que hay en Chile. Porque al final, la migración no es buena o mala en sí misma. Es como se gestiona, que puede ser una muy buena oportunidad o un tremendo desafío, como lo hemos visto en muchos otros países. Y si tú les das privilegios a quienes ingresan clandestinamente, se genera más migración clandestina, eso es evidente. Claro. Bueno, el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, dijo en Radio ADN, discutamos en base a evidencia y no sobre la base de autoengaños. Un autoengaño, dice, es asumir que hay personas que están en el país, pero que no están. Habla de transparentar cifras para así adoptar políticas públicas más precisas. ¿Qué opinas de ese argumento? Sí, el subsecretario Cordero está ocupando las mismas mañas que en su minuto ocupaba el subsecretario Monsalve. Por ejemplo, dice, oye, que entraron durante la administración de Piñera tal o cual persona. Claro, pero no dice que Carlos González Vaca, el principal líder del Tren de Aragua, entró en el año 2016, le dieron visa el 2017. El 2019 pidió la definitiva y se la rechazaron. Tampoco dice que uno de los asesinos de Ronaldo Ojeda le dieron una autorización de trabajo después de tener la alerta de Interpol, y eso fue el año pasado. Entonces, acá claramente hay algunos temas, y los datos que se están ocupando son los datos oficiales del gobierno. Lo que uno dice es, oye, no consideres a los irregulares como residentes, no están diciendo no los cuentes. Entonces, al final uno ve la seguidilla de errores del subsecretario Cordero. Hace poco dijo, el estudio del Banco Mundial dice que hacer perdonazo es bueno y no genera efecto llamada. Le pidieron el estudio y el estudio decía algo completamente distinto. Entonces, la verdad, yo creo que el ministro Cordero está muy mal asesorado en materia migratoria. Trata de salir jugando con estas mismas excusas estilo los indultos son buenos o Miguel Crispi no es funcionario público. Y a mí me preocupa qué va a pasar Chile en los próximos meses, donde va a haber una presión muy grande, en donde esta autocomplacencia y estos privilegios y estas malas excusas van a terminar afectando enormemente a los chilenos, especialmente en el norte, en lugares ponientes, lugares donde el gobierno al parecer no tiene mucho interés. Los líderes más importantes de organizaciones criminales en Chile ingresaron en el año 2018 regularmente y obtuvieron visas, fueron las declaraciones del ministro subrogante Luis Cordero. Analicemos un poquito esa frase, porque a pesar de que él en la cuña completa dice esto no es responsabilidad del expresidente Piñera, ni mucho menos, pero lo entrega como un dato duro. Sí, eso es falso. No sé si se acuerdan, hace algún tiempo el subsecretario Monsalve hizo la misma aseveración. Dijo no, que el gobierno de Piñera le dio visa a Carlos González Vaca. Y se demostró, con el expediente en mano, que Carlos González Vaca había ingresado como turista el año 2016 y la gobernación de Valparaíso a inicio del 2017 le había dado una visa. Entonces ahí se confunden el tema. Y lo mismo también salió en un medio amigo de Canal 13, que es Exante, donde la autorización de trabajo a uno de los sicarios de Ronaldo Ojeda se la entregó la actual administración. Entonces, al final, si Cordero quiere salir jugando con un empate, además de dudosas condiciones, yo creo que el problema es finalmente ese, que están naturalizando el ingreso clandestino, que le dan privilegio a quien ingrese ilegalmente, a quien no cumple con la ley, y salen con unas jugadas que no son ciertas. Ojalá el subsecretario Cordero entienda el error, como le pasó cuando citaba el estudio del Banco Mundial, que no hacía lo que decía, y deje ocupar estas prácticas tan estilo Monsalve, que solo hacen daño al país. Conversamos hasta ahora con el ex director nacional de Migraciones, Álvaro Belolio, sobre la crisis migratoria que está enfrentando nuestro país y el temor, ¿no?, que en esta temporada estival, en este verano, enfrentemos una nueva ola migratoria en nuestra frontera norte. A ver, yendo un poco a tu expertise, ¿no? Las expulsiones sabemos que son muy costosas para el Estado y tú mismo has indicado que no son la solución. ¿Por dónde van las grandes salidas a este problema? Sí, en general, sobre la estimación, en la administración anterior eran cerca de 1.700 expulsiones al año y con estos vuelos charter costaban cerca de 833.000 por expulsado, que es un costo alto. La actual administración expulsa más o menos 1.000 al año, o sea, una baja importante, y paga casi 3 o 4 veces eso, porque expulsa a uno, porque hay problemas de gestión y otro.
Pero claro, entendiendo que hay 331.000 irregulares en Chile, a fines del 2021 eran 110.000, o sea, que se triplicaron los irregulares en Chile en 2 años, hay que hacer medidas donde no solo la expulsión es una opción válida, sino también el abandono del país. Y para que hagan abandono del país, hay que terminar con las condiciones, las principales razones por las cuales se vienen a Chile. Y las principales razones, nosotros hicimos una encuesta, son 3. 1, es muy fácil trabajar en Chile sin autorización. Y ha habido harto debate sobre el tema, pero es muy fácil. O sea, un extranjero trabaja, ingresa ilegal, le prestan o arrienda una moto, trabaja en aplicaciones de reparto y puede mandar $200 o $300 a su país de origen. Eso, por ejemplo, en Venezuela es 33 veces el sueldo mínimo. Entonces, por supuesto que hay un incentivo económico y tiene sentido, siempre ha sido así en la historia, buscan las mejores condiciones. Entonces, hay que ser muy duro con los empleadores que les dan trabajo a extranjeros que no tienen autorización. Claro. Ese es el punto más importante, lejos, que es como lo ha enfrentado principalmente los países nórdicos. Número 2, hay muy alta expectativa de que si uno ingresa irregularmente a Chile ilegalmente, igual te dan una visa. Y eso es cierto. Uno ve toda esta discusión que se ha hecho por este proceso perdonazo acotado u otro. Bueno, dijeron, si tienen arraigo laboral, les vamos a dar visa. Y en los mismos datos dijeron que el 85% tiene arraigo laboral o genera algún tipo de ingreso. Entonces le van a dar visa a todos, pues es evidente. Y esa promesa de que da lo mismo ingresar clandestinamente, igual te dan una visa, es muy potente. Y la tercera razón tiene que ver con que creen que no hay sanción. O sea, las fiscalizaciones por trabajo irregular, las expulsiones o, en cierta medida, el acceso, es que finalmente ingresar ilegalmente da lo mismo. Porque tienen acceso preferente en los jardines infantiles, porque no hay problema en el acceso en salud, no en urgencia, sino en general, donde finalmente los agregan a los registros de residentes. Entonces, esas 3 cosas hacen que la razón por la cual se vean y se pasan el dato es que Chile sea muy atractivo. Eso, cambiando esos 3 puntos, genera una presión donde ellos van a buscar oportunidades en otros lados. La gran mayoría de los migrantes que están ilegalmente en Chile, especialmente ciudadanos venezolanos, tenían visa en Colombia, tenían una visa por 10 años. De hecho, muchos de ellos todavía la tienen. No se quedan en Colombia porque hay mejores condiciones económicas en Chile, claro, que es legítimo, pero pidieron una visa. Entonces, si uno no los deja trabajar o no les da estas facilidades que estoy diciendo, muchos de ellos van a volver a Colombia. Entonces, trabajo rápido, papeles posibles, ¿no? Para poder operar de una forma más regular. Y en tercer lugar, tú me dices que no hay sanciones o hay muy pocas sanciones. El costo de la operación termina siendo muy bajo. Claro, ellos internalizan todas las variables y los potenciales resultados son mucho más beneficiosos que los costos. Entonces, así conviene mucho venirse a Chile. Y hay que subir los costos, especialmente en el tema del acceso a trabajar. Que es el primer gancho, por supuesto. Lo que tú me decías, conseguir una moto, arrendar o comprar una moto y automáticamente empezar a operar como un chofer de aplicación. Exactamente. Si uno se mete al marketplace o otras cosas, se venden las cuentas, se arriendan, hay poca fiscalización. Y también, ojo, también se da mucho caso de abuso laboral o cosas del estilo. O sea, también hay una responsabilidad grande del empleador. Pero yo acá, más que enfocarme en el trabajador, el venezolano que viene a trabajar en distintas áreas, me enfocaría a quien le da el trabajo. Porque ellos saben que están cometiendo algo que es ilícito según la norma. Y la verdad, también hay muy poca sanción para los empleadores y donde hay mucho abuso laboral. Ya, interesante. O sea, por ahí debiesen estar en este minuto enfocados los castigos para que se desincentive la contratación de migrantes irregulares. Así es. Eso es lo más efectivo según la evidencia internacional, al menos en los países nórdicos, y es lo que hacen los países que llevan 60, 70 años con buenas políticas migratorias. ¿Por qué crees Australia, que Chile Nueva Zelanda, no ha tomado la delantera al respecto? ¿En ese punto en específico? ¿Por qué no se ha tomado? Claro, porque Chile no ha tomado la delantera en ese punto en específico, ya que me lo planteas, según la evidencia internacional, como algo que es tan claro, que está tan a la vista. Sí, en general, yo creo que hay varias cosas. Uno, hay muy poca fiscalización. Estamos a 2025, pero el 2023, me daban, según los datos de la Dirección del Trabajo, la cantidad de fiscalizaciones a extranjeros trabajando, entendiendo que hay ahora
1,9 millones, era menor a 80. Entonces, cuando tú haces menos de 80 fiscalizaciones al año, prácticamente no hay fiscalización. Claro, Y imagínate. uno puede ver lo mismo que pasa con las fiscalizaciones, por ejemplo, en la agricultura, en la construcción, en servicio, en el comercio, en las aplicaciones de reparto. Aplicaciones de reparto se hace principalmente en un par de puntos en algunas comunas del sector oriente, pero fuera de eso hay muy poca fiscalización. Y también se ha visto estos días, y es legítimo, hay sectores empresariales que finalmente también han tratado de justificar un poco esto del trabajo a la irregularidad. Y yo ahí estoy bastante en desacuerdo. A ver, es muy interesante esto que me estás planteando porque paralelamente vemos propuestas de, por ejemplo, el líder republicano José Antonio Kast, quien declaró sobre las fronteras propuestas más radicales, ¿no? Él ocupa ese concepto, va a haber un cambio radical, dice, el primer día serán zanjas, se llevará tecnología y se habilitará refugios para migrantes irregulares, y eso va a dar una señal a todos los que quieran venir, dando a entender en su figura como candidato presidencial, entendemos que su partido lo va a proclamar ya prontamente, que dentro de sus propuestas eso desincentivaría a los ciudadanos, por ejemplo, venezolanos de venir a Chile. ¿Pasa la solución por ahí también o no necesariamente? O sea, la capacidad de respuesta que tengas en frontera sí ayuda a si hay una sanción o no. En ese sentido, por ejemplo, el reciente acuerdo que se hizo con Bolivia, no se ha visto un poco el detalle y otro, pero en teoría es una muy buena idea, o sea, una buena noticia. Entonces, cualquier medida que ayude a desincentivar los ingresos o le suba los costos de venir a Chile es una ayuda. Y si efectivamente quien entre ilegal es reconducido a Bolivia, eso es un desincentivo importante. Hay que llevarlo de la mano con otros temas, porque en general, en materia migratoria, no hay bala de plata. O sea, no hay una medida única que va a resolver el problema. Hay que hacer muchas cosas simultáneamente, pero principalmente tiene que ver con eso, como el cambio de aire, que en Chile no hay privilegios y no es tan fácil para quien ingresa clandestinamente, que fue un poco lo que pasó con la comunidad haitiana. No sé si recuerdas, el año 2019 fueron esos aviones de retorno humanitario. Uh-huh. Entonces, finalmente, claro, hasta 2017 no se les pedía visa, estaban estas aerolíneas low. En algún minuto llegaron a venir cerca de 16.000 ciudadanos haitianos al mes. Ese fue el mes que más llegaron. Y el 2018 se empezó a pedir visa y el flujo pasó de 16.000 a cerca de 100. Y el 2019, con los vuelos de retorno, se volvieron cerca de 1.300 ciudadanos haitianos, que un poco pasaron el dato diciéndole, oye, ¿sabéis qué? Chile podría haber sido una buena oportunidad, pero es muy caro, es difícil trabajar, la informalidad es compleja, y finalmente eso detuvo fuertemente la migración haitiana. Y los problemas en Haití siguen. Entonces, lo que hay que hacer, y estas medidas, uno puede ser control fronterizo, pueden ser incentivos de tema laboral, y otro, también hacen eso, que se pasen el dato y digan, oye, ¿sabéis qué? En Chile ya no es tan fácil, no está tan regalado como antes, quizá quedémonos en Colombia, donde tenemos visa, veamos las oportunidades que pueden haber en Perú, en Brasil, en Argentina, en otras condiciones, y que no se vengan todos a Chile, que eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. En específico el tema de las zanjas, porque se ha caricaturizado desde hace ya años, ¿no? Esta propuesta del candidato José Antonio Kast, a pesar de que efectivamente en otros gobiernos se han hecho, digamos, no sé si es zanja la palabra técnica, pero uno puede ver registros, videos de los puntos fronterizos, existen, digamos, esas llamadas zanjas. ¿Qué tan efectivas son? ¿Funciona la construcción? ¿Qué tan caro es hacer zanjas? En general, casi toda la infraestructura física lo que hace es no que no te detiene completamente el ingreso, pero sí te lo demora. Ya. Y si lo demora, te da tiempo para dar una respuesta rápida. Entonces, tanto la infraestructura como la respuesta es fundamental. Si tú solo tenés la infraestructura, sea zanja, reja y otro, y no tenía nadie más, entonces eso no va a servir mucho. Se ha visto en Estados Unidos y otras condiciones. Estados Unidos creo que son como de 11 metros, pero finalmente los cruzan igual porque la capacidad de controlarlo. O sea, tiene que venir con algo adicional. En términos de precio, lo más caro es la reja. Reja en general, el muro o estas condiciones es carísimo. La zanja es un poco más barata. Lo que también es efectivo se llama el pretil, que es ese cerrito que viene después de la zanja. Oh, se nos cortó. Estábamos conversando a esta hora de la mañana con el
ahí se conectó, no, con el ex director nacional de Migraciones, Álvaro Belolio. Ahí volvió la llamada. Álvaro, te escuchamos. Ya. Justo se interrumpió cuando me estabas comentando, estabas haciendo la comparativa, ¿no? Entre las rejas o los muros, infinitamente más cara que las llamadas zanjas. Me hiciste ahí un detalle respecto de lo que viene después de la zanja. El pretil, que es como ese cerro. Perfecto, ya. El pretil es el cerrito posterior a la zanja. Sí, que viene o antes o después, depende de cómo se diseña. Pero ese cerrito y la zanja ayudan mucho a lo que tiene que ver con el contrabando, porque dificultan el paso de autos. Claro. En personas, depende un poco el largo y otro, usualmente son de 3 meses, o sea, de 3 metros. Es común que los bajen, cruzan y vuelvan a subirlo, y eso en general demora más. Pero una zanja en sí misma ayuda, pero tiene que haber un monitoreo y tiene que haber una respuesta, porque si está cruzando la zanja y tú lo identificas, ¿qué viene después? Y esa respuesta es la que te hace la diferencia entre un sistema que funciona y uno que no funciona. Álvaro, ¿cuáles son los riesgos a nivel de crisis migratoria que vamos a enfrentar este 2025, a tu parecer, para que estemos atentos? Sí, yo creo que el principal tema tiene que ver con Venezuela. Yo no veo una solución política y social en Venezuela en el corto plazo. Tiene que ver con el tema de la identidad de quienes un poco recorren el continente. Muchos casos que pasan adultos con niños y no son sus padres. Entonces, validar ese vínculo es fundamental en temas de protección. Y tiene que ver justamente con el tema de los incentivos. O sea, hoy en día, si uno ofrece una oportunidad o es demasiado atractivo o se pasa a esta idea del sueño chileno, va a seguir habiendo una presión importante. Yo creo que ahí hay que hacer algo. O sea, yo sí creo que hay que hacer algún trabajo colaborativo a nivel regional. Pero Chile, proporcionalmente, después de Costa Rica, es el país que tiene más población migrante en Latinoamérica. O sea, es el que, según su población, más ha recibido la migración. Entonces, hay que desincentivar y cambiar esa mirada sí o sí. Si no, la verdad, yo veo que se va a generar otros problemas de cohesión. A mí me tocó estar acá hace un par de años en Iquique, en Plaza Brasil, donde le terminaron quemando muchas de las cosas con una violencia bien importante. Muchos de ellos se fueron, pero hoy en día están en los campamentos en el desierto. Y claramente esa no es una solución estable ni una propuesta de vivienda en el mediano y largo plazo, y que se va a dificultar aún más si siguen llegando la cantidad de migrantes, donde pasamos de, según los datos del mismo subsecretario Cordero, de 110.000 irregulares el 2021 a 337.000 el 2023. O sea, se triplicó en 2 años, y Chile no aguanta más irregularidad a ese nivel. No, por supuesto que es un tema sensible y que nos preocupa a todos. Interesante el diagnóstico, el análisis y la búsqueda de soluciones en la conversación. El exdirector nacional de Migraciones, Álvaro Belolio. Álvaro, muchas gracias por estar hoy en Cuatro Cabezas. Muchas gracias a ti, Ignacio. Un saludo a todos los que escuchan Radio 13 a esta mañana. Muchas gracias, un abrazo para ti. Son ya las 7 de la mañana con 53 minutos. Escuchemos un clásico de Madonna, Like a Virgin, en la 102.